hay plenitud de gozo. ¿Bien? Ruth contestó nada más, me parece. ¿Los demás bien? ¿Sí? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien, gracias Martín. Muy bien. Bien. Empieza un mes especial, que es el mes de la familia. Empezamos el mes de la familia y la idea es que de alguna manera y a través de los distintos domingos tengamos pensamientos con respecto a la familia y podamos ir viendo qué dice la palabra con respecto a la familia, ¿sí? No sé cuál es tu familia, no sé a quién considerás familia, pero cada uno de nosotros tiene su propia historia familiar y nosotros muchas veces somos el resultado de esas vivencias familiares que tuvimos, ¿sí? Somos el resultado. A veces hay personas, y lo hemos dicho muchísimas veces, que justifican las conductas o las malas conductas, ¿sí? Por la familia que tuvo o el contexto que tuvo. Y en realidad nosotros somos responsables de nuestra propia elección, ¿o no? Somos responsables nosotros, independientemente de que estemos rodeados de situaciones que muchas veces son situaciones muy negativas, muy adversas. Aquellos que trabajamos, y acá hay muchos que nos toca trabajar en las escuelas y nos toca estar cerca de muchas realidades de nuestros alumnos, hay tanto de esto, ¿no? Hay tanto de esto. Pero también a veces vemos chicos que a pesar de todo lo que viven, deciden otra cosa en la vida. Y dicen, yo quiero ser distinto y quiero vivir diferente a lo que me tocó vivir. Entonces se preocupan, algunos dirán, son los menos. Es verdad, si sacamos una cuestión estadística, creo que serían los menos. Pero que existen y que cada uno de nosotros podemos decidir en la vida lo que nosotros queremos hacer, y decidirse por Cristo es la mejor y la más sabia decisión que puedas tomar en la vida. Y vamos a tratar de ver, porque justamente la Biblia se plantea, y es un texto que lo vamos a tener como introducción, pero, a ver, ahí está. Viviendo en el arca perfecta. ¿Qué les parece? Ustedes van a decir, voy a hablar de Noé, ¿o no? Efectivamente, vamos a hablar. En algún momento vamos a hablar de Noé. Así que ya les anticipé algo. ¿Vieron cuando dicen, uno tiene el título de algo, ya le anticipa lo que va a venir? En realidad vamos a tomar cuestiones de Noé, algunas cuestiones de Noé, pero en algunos aspectos, algunos textos, y vamos a también ir al Nuevo Testamento en la palabra y vamos a descubrir. Pero en realidad un texto que, pensando en esto, en la cuestión dice, viviendo en el arca perfecta, pero esto de vivir en el arca perfecta, ustedes dirán que mi familia es el arca perfecta, refugiarme en mi papá, en mi mamá, en mis hermanos, eso es lo perfecto que me rodea. Hubo alguien que, hay un texto muy conocido de la Biblia y que tiene que ver con esto de que también vivir en el arca perfecta tiene que ver con la elección, ¿sí? Tiene que ver con la elección. Nadie fuerza a nadie, sino que tiene que ver con una elección. Y hay un texto que dice, que lo conocemos, que está en Josué 24:15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15, y está subrayado allí dos veces y con minúscula la palabra dioses. Dioses y dioses. Dioses que tal vez de alguna manera, o cosas que te acompañaron en tu vida pasada, situaciones que te acompañan hoy y que ocupan ese primer lugar que quiere ocupar Dios, pero el desafío acá es, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que estar en el arca perfecta tiene que ver con una decisión, ¿sí? Y la invitación es esa. Y si tuviéramos que preguntarle, yo les tuviera que preguntar si realmente
y como vamos a hablar de la familia y vamos a hablar de la cuestión de la perfección, ¿quién tiene una familia perfecta acá? A ver, levante la mano. Bien. Ruth levantó la mano, muy bien. Bien. Ajá. A ver, y díganme por qué están en una familia perfecta. Uy, sonamos ahí, ¿eh? Yo veo que ninguno en mi casa nadie levantó las manos, así que bueno, evidentemente acá, estamos acá en Lilacha ya. A ver, es bravo, pero valientes las que dijeron, una familia perfecta. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por una familia perfecta? Cuando uno es chico, de alguna manera tiene un ideal que son sus padres y tienen a un héroe, una heroína allí adelante y es a quien uno quiere, al quien más ama y a quien le pone todas las fichas, pero que también muchas veces nosotros quisiéramos, porque a veces cuando uno empieza a transitar la vida se da cuenta, no sé si les pasó, acordémonos cuando éramos chicos, y bueno, por ahí en mi casa no se hacía lo que se hacía en la casa de mi amigo cuando lo iba a visitar. ¿Y por qué no me toca a mí eso, no? ¿Por qué no me permiten eso? ¿Por qué a él le permiten y a mí no me permiten, ¿no? Y a veces siempre uno está medio en esta cuestión de disconformidad. ¿Saben que traje un video? Un videíto, es un videíto corto, pero muy significativo. Porque el final es muy significativo, ¿sí? Así que vamos a verlo, vamos a escuchar y vamos a encontrar también identidad en esto, ¿sí? Un videito cortito, ¿sí? Listo. ¿Ya? ¿Estamos listos? 5, 4, 3, 2. Bueno, estoy aquí con María Fernanda Cardona. María Fernanda y con Don. Simón. ¿Eres mamá perfecta? No, claro que no. Pues perfecta, no, Sí, eso porque ya. uno tiene sus defectos. ¿Y en qué fallas? La paciencia. Me encantaría dedicarle mucho más del tiempo que tengo. Un poquito más de exigencia. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no, Jim, te metes en esta cabina que tenemos aquí al lado Vale. y yo me quedo un ratico con Jero y hablamos una cosa, ¿vale? Ya nos vemos ahora. Chao. Córrase, Juan Miguel, córrase para allá. Ahora sí quedamos los dos hombres, ¿cierto? Sí. Tu mamá no nos va a oír nada de lo que vamos a hablar acá. Eso. ¿Tu mamá es muy brava? Sí. A veces cuando yo no hago tareas, porque a veces se ensucia un poco la casa. ¿Y qué le cambiarías a tu mamá, honestamente? Quiero que me lleven al parque, pero nunca quieren tiempo conmigo. A veces está muy ocupada. Y una preguntita, ¿para qué es esto? Ah, eso vamos. Por ejemplo, vamos a hacer una primera. Que tu mamá tenga más tiempo para ti, ¿te gustaría? Sí. Es el botón azul. Vas a oprimir el botón azul y bajas la palanca. Eso, y baja la palanca. Mira para allá. Perfecto. Todo eso le está entrando a tu mamá para que cambie. ¿Listo? Entonces que no nos regañe mucho, vamos al amarillo. Oprime el rojo para que la mamá no acueste tarde. ¿Quieres comer dulces? Aprime ese botón, dale. Vamos a oprimir el verde espinaca para que nos quiten la verdura. ¿Seguro la quieres cambiar? Baja la palanca. Bájala, bájala. O sea, lo que vamos a ver ahorita es que sale tu mamá completamente diferente y con esos pensamientos nuevos. Por favor, Úrsula, sal, que Jerónimo quiere hablar contigo de todos los cambios que hicimos. Un aplauso para Úrsula. Hola, Úrsula, ¿cómo estás? María Mónica, puedes salir que Juan José ya quiere unos cambios y acá está la mamá nueva de Juan José. Hola, ¿cómo estás, María Mónica? Siéntate, por favor. Julián, gracias. ¿Cómo estás? Cierra, tranquila. Gracias. La mamá de Don Jero. Hola, Jim. Jero, hola. Siéntate acá. Siéntate. Espérate, yo cierro aquí. Exacto. Muy bien. Bueno, Gloria, hablábamos con Vicente, pues que él quiere que haya unos cambiecitos para que tú seas la mamá perfecta. Sí, vamos a compartir más tiempo juntas. ¿Puedes jugar más tiempo? Claro que sí, voy a jugar más contigo, ¿vale? ¿No la vas a regañar? No, ya no más. Hartos dulces, chocolate, gaseosa. Bueno, yo creo que con esas condiciones y con todo ya está cuadrado. Jerónimo y Úrsula, la mamá perfecta, se puedan ir a su casa tranquilamente. Un aplauso para ellos. Gracias, Gloria. Gracias, Vicente. Bueno, hasta luego. ¿Qué pasó? Úrsula, hacemos una cosita. ¿Me esperas un minutico adentro y hablo una cosa con Jerónimo? Bueno, Ven para acá. mi amor. Ya te lo saco. Ok. Tú no estás muy contento con la mamá nueva. No. ¿Y por qué? No, es que está diferente.
¿Es de verdad? La mamá mía. ¿Sí es tu mamá? Me gustaba mi mamá de antes. No, yo no quiero la mía. Respira. No la quiero así. ¿Pero esta es la mamá perfecta o no? No. Entonces, ¿cuál es? ¿Y mamá? ¿Y no importa que ella te regañe? No. ¿La podemos hacer normal? A ver, si movemos todos los botones al tiempo y yo te digo cuándo bajes la palanca, ¿me ayudas? Vamos a solucionarlo a ver si se puede. ¿Listo? Sí. Quédate ahí, entonces lo haces. ¿Listo? Yo te digo cuándo. Mueve todos los botones, todos los botones. Todos al tiempo. Sí, está la mamá. Por Dios, abrazo y beso a la mamá. Ay, hijo, ¿eso sí te gustó? No sabe qué pasó ahí. ¿Te quedas con esta mamá? Sí. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo hasta que esté viejita. Te amo. ¿Es la mamá perfecta? Que tu mamá perfecta es la tuya. ¿Quién es la mamá perfecta? Muestra. Esta. Simpático el video, ¿no? Bien, bien. La mamá perfecta. No pusimos un varón, vamos a ver, pero siempre uno es una mamá, el papá perfecto. No, lo vamos a dejar para el otro capítulo. Bien. Pensando en esto y en esta frase de la... A ver, ahí está. Bien, y vamos a pensar ahora vamos a seguir y vamos a leer algunos pasajes de la palabra. Y en este video que por ahí que nos hace reír y nos emociona un poquito los nenes y toda esa sinceridad que tienen los niños, ¿no? Porque la búsqueda de la mamá perfecta y se dan cuenta que la tienen ahí, ¿no? Es la mamá que Dios te dio, la familia, porque esto lo podemos proyectar, y es la familia que nosotros tenemos y de la que somos responsables y la que también tenemos la posibilidad de disfrutar, ¿no? Con todos los errores, porque la cuestión de la perfección, en el sentido que nosotros por ahí entendemos, no existe, ¿no? Porque cuando pensamos ya en un mínimo detalle, queda excluido, ¿no? La persona o la situación o el grupo familiar, porque tenemos problemas, tenemos situaciones que resolver todos los días. Eso no significa que uno no ame al otro, ¿no? Porque no significa eso. Significa que somos diferentes y que también a veces estamos en etapas de crecimiento, ¿no? Porque estas etapas de crecimiento nos invitan a nosotros a esto. Les habrá pasado, yo por ahí con mi hermano, que por ahí mi hermano mayor, y uno peleaba en la casa y tenían que renegar, pero cuando salíamos a la escuela y él se enteraba que alguno me había querido hacer algo, entonces venía a atacar y a defender. Entonces, ¿quién le quiere hacer algo a él? Porque era como esta cuestión de protección, aunque dentro de nuestra casa a veces teníamos nuestras pequeñas guerras, ¿no? Pero bien, porque es así, es parte, ¿no? Pero tampoco significa que la tenemos que promover, hay que corregirla. Ahí dice, y vamos a hablar acerca de la herencia, así como uno de los primeros puntos, y dice, ¿qué herencia dejamos? Y ahora voy a seguir agregando acá en la diapositiva, y hay una cosa que nosotros recibimos y otra cosa que nosotros dejamos. Por eso dice, ¿qué herencia dejamos? Es nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué les parece? La herencia que nosotros dejamos al otro es nuestra responsabilidad. La herencia que nosotros recibimos puede llegar a ser para algunos un justificativo de no tener ningún cambio, puede significar para algunos darle un tremendo valor y decir, esto es lo que recibí, y vamos a viviendo la herencia de la fe, ¿sí? Como uno de los primeros puntos, viviendo la herencia de la fe. ¿Qué recibimos nosotros o qué heredamos nosotros? ¿Sí? ¿Qué heredamos? Como decía hace un momento, tal vez alguno heredó algo, y hablando de conductas, no estoy hablando de cosas materiales precisamente, estoy hablando de conductas, estoy hablando de decisiones, estoy hablando de decisiones que tomaron otros, y es eso lo único que me quedó. Tal vez si aquellos que
miramos hacia atrás en aquellos que nos precedieron, a nuestros padres y a nuestros abuelos, y decimos, ¿qué heredamos nosotros de ellos? Bueno, yo puedo decir que heredé la fe de mis padres, ¿no? De alguna manera me compartieron, y muchos de los que estamos acá decimos, gracias porque un día mis padres conocieron a Jesucristo y en mi niñez y en mi adolescencia transmitieron el mensaje del Evangelio, nos apropiamos de ese mensaje y seguimos construyendo en la verdad de Dios. ¿Sí? Eso sucedió con muchos, pero en algunos casos no sucedió esto. En algunos casos, tal vez te pongas a mirar ahora tu vida hacia atrás y decís, y yo no tengo un papá o no tuve un papá cristiano, una mamá cristiana, alguien que orara por mí, alguien que se dedicara por mí, alguien que estuviera pendiente de mí. No, al nivel espiritual. No existió esa persona. Bueno, vos no sos responsable de eso. Vos no sos responsable por lo que no recibiste espiritualmente, pero sí somos responsables por lo que nosotros vamos a dejar. ¿Se entiende? Eso es verdad. O sea, nosotros no nos podemos hacer cargo y tampoco nos podemos justificar por eso. Saquemos de nuestra mente esto, de que nosotros nos vamos a justificar en que somos así porque me hicieron así. Yo soy responsable de mis actos. Somos responsables de nuestros actos. Y somos responsables, ¿sí?, de lo que nosotros vamos a dejar como herencia. Y precisamente no estoy hablando de cuestiones materiales, estoy hablando de cuestiones espirituales. ¿Sí? Y es nuestra gran responsabilidad. Fíjense, hay un dibujo, una familia compartiendo la Biblia. Sí, tal vez porque es lo más ilustrativo. Convengamos que lo más ilustrativo es decir, me siento con mi familia y les voy compartiendo de la palabra y voy charlando con ellos de cuestiones espirituales. Pero eso, la vida diaria, no es que yo paso toda la vida con una Biblia y leyéndole y compartiendo. Esa no es la realidad, ¿sí? No es literal esto, pero sí es literal compartir la vida con el otro, ¿sí? Y compartir de lo que Dios me dio y tener justamente una conducta definida en mi vida, porque creo que una de las grandes cosas que sucede, y lo digo porque sé que existe, y han existido, las incoherencias familiares, donde acá somos una cosa y en casa somos otra. ¿Sí? Entonces a veces, ¿dónde estoy? Entonces tenemos hijos y tenemos, ¿cómo? Acá hablo de una manera, allá hablo de otra. ¿Cómo es la historia acá? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener clara es definir delante de Dios esto, que sabemos que agrada a Dios, y de ahí en más, en nuestra definición, poder pensar en que estamos construyendo una herencia maravillosa. Vamos a leer Hebreos 11:5. Acá aparece aparecen muchos personajes bíblicos que tienen que ver y están asociados a la fe, ¿sí? A Noé le tocó vivir, y si no, después podemos ver el texto, pero Noé le tocó vivir cuando va a venir el diluvio y cuando Dios lo está preparando para eso, hay uno de los primeros textos que hace mención por esta necesidad de la salvación, es la radiografía que Dios hace de la humanidad, ¿sí? Y esa radiografía dice que la tierra estaba corrompida y que estaba llena de violencia. Díganme qué hay de distinto en esa frase a la vida que tenemos hoy. Mucha diferencia no hay, ¿no? Dice que la tierra estaba corrompida y lo que abundaba o lo que había al extremo era la violencia. O sea que es una realidad y es una radiografía y es un cuadro de hoy mismo, si nos ponemos a pensar. Porque la realidad es que hoy esa es la realidad que tenemos en nuestra sociedad.
Entonces, si alguno puede decir, bueno, pero aquella época en la que vivió Noé era otra la época y la que estoy viviendo ahora, obviamente que son épocas distintas, situaciones distintas, contextos distintos, pero había algo en común y el común denominador era que la violencia del hombre y la corrupción del hombre había llegado al extremo. Y entonces Dios decide terminar y quedarse con Noé, su familia y los animales y demás que ya conocemos la historia. Pero vamos a ver acá el capítulo 11 y versículo 5, que dice, perdón, ¿qué dije? Hebreos. No, yo 11:5. No, porque quiero leer, dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué lo cité? Es verdad que dijiste eso, pero no, el texto es este. ¿Qué fue Enoc de Noé? Bisabuelo, sí, estaba medio cerca ahí. Bisabuelo, ¿sí? ¿Y por qué lo traje? Porque Noé se destacó por ser un hombre hallado justo en medio de tanta corrupción, pero eso no le vino de la nada, sino que le vino de una familia, ¿sí? Y por eso pensamos, ¿sí?, en Enoc, y por eso pensamos, y por eso lo cité el texto, porque si él fue capaz de dejar herencia, una herencia de fe que la tomó Noé un momento. Él era el bisabuelo, pero se traspuso al hijo y al abuelo, al padre, y después terminó en Noé. La herencia de la fe. ¿Sí? Vamos a buscar Génesis 6. Fíjense que esto que estamos diciendo se afirma acá, y voy a citar también el texto en el versículo 11. Dice, vamos a leer el 9 primero, y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Sí? Fíjense que Noé, y habíamos citado a Enoc, su bisabuelo, un hombre de fe, un hombre que no vio muerte porque Dios lo traspuso, y ahora lo tenemos a Noé. Noé con unas características, y fíjense que acá se usa la palabra perfección. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. A ver, a ver a los varones acá, ¿quién podría decir, de mí se dice eso? A ver, ¿alguno de los varones se anima? De mí se dice eso, justo, ¿bien? ¿No? Perfecto, cric, cric, no pasa nada. Y dice, con Dios caminó, y bueno, podemos decir, bueno, sí, yo estoy intentando, pareciera que ahí medio que encajamos diciendo, estoy intentando caminar con Dios, ¿sí? Intentando caminar con Dios. Parece que estas palabras nos quedan tan grandes, pero si están escritas en la Biblia y se dejaron acá, era porque la mirada de Dios a Noé era una mirada que permitía dejar impreso esto. Ahora, la cuestión de la perfección dentro de la mirada de Dios no significa necesariamente la cuestión intachable, porque era un ser humano. Era un ser humano como nosotros. Entonces, la mirada de Dios a Noé era para decir, de toda esta corrupción, de toda esta violencia, de todo esto que le dieron la espalda a Dios, yo rescato a Noé. Y yo me atrevo a decir que tal vez dentro de todas sus falencias como ser humano, era lo mejor y el más sincero en querer agradar a Dios. Era el más sincero. Esa sinceridad le permite tener tal vez todos estos atributos desde una mirada de Dios, porque ustedes saben que no es el único al que se le dicen estos atributos, ¿no?
Pensamos en Job, un hombre que tuvo que padecer tanto un día de su vida, pero cuando comienza el libro se hace mención de él y justamente se habla de un hombre también justo, de un hombre perfecto, de un hombre íntegro. Vamos a leer 2 Timoteo, vamos a pasear un poquitito por la Biblia. 2 Timoteo ¿será tan importante esta cuestión de la herencia de la fe? Dice versículo 5, 1:5 de 2 Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Otro versículo, 2 Timoteo, allí mismo, el capítulo 3, el versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 5 del capítulo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida, en tu madre y en vos también. ¿Sí? Esta herencia de la fe que recibió Timoteo. Y no es que es una cuestión, cuando me refiero acá, la fe es una cuestión personal. Pareciera que cuando dicen la expresión o usamos la expresión la herencia, pareciera que es algo que se recibe y simplemente se incorpora porque o se hereda como que no queda otra. Y no es esa la idea. Porque si leemos en el capítulo 3 y en el versículo, persiste en lo que has aprendido, dice, y que desde la niñez has sabido las cuales te pueden hacer sabio. Evidentemente, esto es una decisión personal y un proceso mental individual y del corazón que haces vos y que hago yo. Que cuando me presentaron el Evangelio, en mi familia en primer lugar, cuando me contaron de Jesús, cuando yo vi en esas personas que valía la pena seguir a Jesús, cuando yo vi que las vidas cambiadas de ellos hasta me inspiraban a que yo los imitara, eso es recibir una herencia de fe digna de imitar. La fe no se trata de un discurso. La fe no se trata de simplemente decir palabras que no dejan de ser buenas y lindas en sí mismas, pero que no tienen consistencia en una vida. Porque si yo digo que tengo fe y yo le quiero dejar ese legado, le quiero dejar esa herencia a los que vienen después, tengo que mostrarles que vale la pena seguir al Jesús en el cual yo deposité mi confianza. ¿No les parece? Porque si yo digo que creo en Jesucristo, que yo acepté a Jesucristo y que yo sé que Jesucristo me da seguridad, entonces tengo que vivir con un Cristo que me da seguridad. Pues si no se transforma en un discurso más, y convengamos que estamos bastante cansados con los discursos, porque la gente dice una cosa, mañana dice otra en sus discursos, hasta los discursos políticos y de donde nos movilizamos, ¿cierto? Pero la gente está muy cansada de esta cuestión. La gente quiere ver vidas transformadas más que discursos bien armados. Y a veces nuestras palabras no pueden ser escuchadas porque nuestros hechos suenan mucho más alto, ¿no? Y entonces el otro no nos alcanza a escuchar porque se queda con lo que somos y no con lo que decimos. Así que tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad es comenzar a construir lo que nosotros vamos a dejar a los que vienen después. Y ahora
no importa lo que recibiste, o sí importa si es bueno, porque lo tenés como un buen recuerdo, ¿sí? Pero ahora nos toca a nosotros poner las manos en el arado y construir la herencia que nosotros vamos a dejar. Noé era un hombre justo, un hombre visto de parte de Dios, un hombre perfecto, un hombre que nadie tenía que decir nada de él, con una familia que seguramente como seres humanos habrán tenido cosas que arreglar, pero era una familia en la que él era el cabeza de familia y era una persona que se había jugado por tener la fe en Dios y por preparar esta herencia para los que venían. Porque el arca fue un momento y fue un proceso y lo previo fue un ejercicio tremendo de fe. ¿O no? Fue tremendo. Construir eso, y escuchen, construir el arca era una cosa, porque él podría haber construido el arca solo. Él lo podría haber hecho solo, porque si él no hubiese trabajado, esas cosas no se dicen en la Biblia, pero se supone porque cae de maduro. Pero si Noé no hubiese trabajado en su familia, iba a estar solo, tal vez construyendo el arca. Pero es evidente que Noé trabajó en la familia porque la familia se plegó a la construcción del arca. Tenía una esposa que lo acompañaba y tenía hijos, y esos hijos tenían mujeres. O sea que acá la cuestión, todos se plegaron a la construcción porque todos entendieron que valía la pena seguir lo que Noé había recibido de parte de Dios. La tenían clara. Insisto, podría haberse quedado solo. ¿Sí? Y a veces en la vida hay personas también que se terminan quedando solos porque no entienden este mensaje de Dios. Que realmente podamos ser evidentes con nuestra vida para que esto sea contagioso y para que la construcción de la herencia que vamos a dejar sea tan sustanciosa para bien de aquellos que vienen. ¿Anda esto? Ahí está. Ahí está el arca, ¿vieron? Ahora vamos a ver qué dice. Viviendo en el temor de Dios. Otra cosa, pensando en el arca, pensando en la herencia, vamos a ver, viviendo en el temor de Dios. A veces pensamos justamente, y tantas veces lo hemos dicho y lo hemos escuchado, que pensamos en la cuestión del temor y se asocia al miedo. Y si vemos en la vida de Noé, fue un hombre que realmente entendió el significado de la palabra temor, que tiene que ver con la reverencia, que tiene que ver con el reconocimiento y que tiene que ver justamente con no cuestionar, sino saber de que quien le hablaba era el gran Dios en el quien él confiaba y con el que tenía la garantía total. Vamos a leer ahora sí Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que con temor preparó el arca, parte de la herencia que nosotros tenemos que pensar, y es esto de transmitir el temor de Dios, no el miedo. La gente que no conoce a Cristo y asocia o piensa en Dios, de hecho que tengo así algunos compañeros que piensan que por lo que se mandan están esperando que les caiga algo, ¿no? O sea, si no lo hago, ¿en qué momento me viene el castigo? Piensan en un Dios, en ese sentido, un Dios que castigador, y a veces siguen en la misma y como que la vida sigue y no reconocen a Dios en sus vidas.
Pero esta cuestión del temor y aquellos que hemos conocido a Jesucristo, el temor sí tiene que ver con el respeto, el temor sí tiene que ver con la reverencia, con la consideración, tiene que ver con, como dice acá en el versículo, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora, ¿temor de qué tendría, no? Pues dice, con temor preparó. ¿Cómo es la figura? Yo pienso que Noé era tanto el deseo que tenía de hacer las cosas bien delante de Dios, que yo creo que hasta Noé tendría detalles, porque vieron que cuando se construye el arca, de paso ustedes saben que se han hecho en el mundo, en Estados Unidos, en Europa también, lugares, no me acuerdo exactamente los lugares específicos, pero sí como que se han hecho una construcción de arcas respetando el molde y las medidas de acá de la Biblia. Y es perfecto, ¿me entienden? Es perfecto, o sea, se ha hecho una embarcación respetando las medidas que se establecen en la Biblia y realmente son perfectas. Yo me imagino que a eso apuntaba Noé, a que la construcción, que no se le escape un centímetro de lo que Dios le dijo. Si Dios me dijo esto, yo quiero ser fiel a lo que Dios me dijo, porque la fidelidad también está implícita acá, en el temor a Dios. Él quería hacer las cosas tal como se las declaró Dios. Entonces empezó esta construcción, que no lo hizo solo, lo hizo con su familia, teniendo claro y seguro de lo que se venía, porque fíjense, dice el mismo versículo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Cuántos miraban eso? Y justamente a pesar de que él era fiel a Dios y estaba en temor y estaba con todo el temor hacia Dios, hubo gente y hubo alrededor personas que fueron condenadas porque no entendieron o porque no captaron esta idea de, en su momento, la locura tal vez de Noé. Pero Noé fue temeroso y cuidadoso de las cosas que hacía. Vamos a volver a Génesis. Ustedes dirán, ¿por qué no? Primero vamos todos a Génesis y después volvemos. Bueno, no sé por qué. Así que no tengo la respuesta. Pero Génesis 6, 22 dice, afirmando esto, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Sí, ahí empieza el detalle, inclusive bien minucioso de cómo tenía que ser el arca, pero la fidelidad y el temor a Dios de parte de Noé fue absoluto. No hubo cuestionamientos, viviendo en el temor de Dios. Y vamos a ir ahora, otra de las características que tiene que ver y que tiene que ver con la vida de Noé, viviendo juntos el proyecto de Dios. ¿Sí? Viviendo juntos el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto para nosotros, para nuestra vida, tiene un plan para nosotros y en toda esta imperfección que tenemos todos y cada uno de los que formamos una familia y que tenemos una familia, y en esta imperfección Dios aún así dice, yo tengo un propósito para vos y yo tengo un propósito para tu familia. Viviendo en el proyecto de Dios. ¿Cuál será el proyecto de Dios para mi vida? A veces y muchas veces algunos limitan que el único proyecto es
por ejemplo, irme de misionero a tal lugar, que está perfecto, pero piensan en eso nada más. ¿Cuál es el proyecto hoy de Dios para mi vida? ¿Vos sabés cuál es el proyecto que Dios tiene para tu vida? Noé en un momento tuvo que escuchar la voz de Dios con un proyecto y un plan que tenía, en el que a esta altura obviamente sabía que contaba con su familia y contaba con los suyos, que estaba dejándole la gran herencia de la fe que él había recibido de los que le habían antecedido, que él estaba convencido y seguro que valía la pena creerle a este Dios, que valía la pena, y de hecho que lo estaba poniendo en práctica. Tal vez en el gran absurdo de construir un arca frente a la mirada de otro, porque tal vez era un absurdo. Eso es la fe. La fe es el absurdo del que no cree, porque dice, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo puede ser que exista esto? ¿Cómo puede ser que Dios tenga un plan? ¿Cómo sabes? ¿Sí? Dios tiene un propósito para nuestra vida que lo podemos descubrir de manera individual. Y el propósito que tiene para mí no es el mismo propósito que tiene para vos. Dios tiene un propósito distinto y te va a usar en lugares que a mí no me va a usar. Y te va a llevar con personas que a mí no me va a llevar. Porque así es Dios. Dios tiene un proyecto para tu vida. Noé tuvo que escuchar que había un proyecto para él. Pasaba a ser un protagonista, pasa en la Biblia a ser un protagonista. Pero creo que lo que menos estaba buscando Noé era un protagonismo. Porque lo que estaba buscando Noé era decir, yo quiero vivir en el proyecto de Dios. Tal vez ni vos ni yo aparezcamos en algún libro ni en algún diario. Nada, capaz que nunca aparezcamos. Capaz que nuestra vida pasa acá por esta tierra y nunca aparezca nuestro nombre. Pero sí va a aparecer probablemente en la vida del otro. ¿O no? A veces pensamos, hubo gente que no apareció nunca, pero nos dejaron tal marca que quedaron grabados en nuestra vida. Y Noé fue un hombre que quiso grabar también esta fe y quiso compartir esta experiencia de ser parte del proyecto. Lo quiso compartir con los que tenía al lado. Y los que tenemos al lado son parte de este proyecto. No soy yo solamente, sino que Dios también tiene un plan. Y Noé tenía un plan, Dios tenía un plan, mejor dicho, para Noé, perfectamente preparado, para él y su familia. Y vamos a Génesis 6. Fíjense que el plan dice así: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y bueno, después sigue con todo lo que viviera. Pero el plan que Dios tiene preparado si tenés una familia es para vos y tu familia. ¿Sí? Es para vos y tu familia. Dios tiene un plan para vos. Dios tiene un plan para vos. Y tiene un plan para vos y tu familia. Y Noé tenía claro que Dios estaba tratando con él de una manera increíble y tan personal. Y le dijo, tengo algo para vos, pero yo no me olvido de tu familia. ¿Sí? Y comienza a conocer el proyecto, como dice allí, conociendo el proyecto de Dios. ¿Nos hemos planteado nosotros si Dios tiene un proyecto para nosotros como familia? ¿Nos hemos preguntado alguna vez? No sé, capaz. A veces pensamos que en la familia somos solamente individuos que habitamos juntos. Hay familias, les repito que a veces cuando uno tiene que estar en lugares donde está en contacto a veces con chicos y con familias, y la realidad de las familias hoy es tan diversa, donde
que parece hasta ilógico, pero madres abandonan a sus hijos. Es lo menos escuchado. Dirán, es lo menos, pero que existe, existe. Madres que abandonan a sus hijos. Generalmente dice el papá abandonó a la familia, ¿vieron? ¿Sí? Pero escuchar, madres abandonan a sus hijos. Madres que deciden otra cosa, pero que no quieren estar con sus hijos. Prefieren otras personas y no sus hijos. Parece increíble, pero es así. Esa es la realidad, ¿no?, que nos toca vivir, una realidad cruel de nuestra sociedad. Y así habría un montón de casos de distintas situaciones familiares. Pero nosotros tenemos un privilegio aquellos que conocemos a Jesucristo, y más si tenés una familia cristiana, ¿no? Tenés un privilegio. Y si no tenés una familia cristiana, porque estás soltero o estás soltera, orá, confía en Dios, porque Dios tiene preparado también algo para vos a este nivel, al nivel de los hijos de Dios. O sea, si buscas y estás buscando a alguien para formar tu hogar, estás buscando a alguien para formar una familia, el proyecto de Dios no es que lo hagas con alguien que no conoce a Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Me paro acá yo con un discurso personal, lo dice la Biblia. Y tenés la garantía de que si lo haces y lo haces buscando la voluntad de Dios, no sé la cantidad de cosas que tenés para disfrutar cuando lo encuentres. Cuando encuentres a quien va a ser tu esposo o tu esposa y con el que vas a formar tu hogar. Dios tiene un propósito, pero el propósito o el proyecto inicial que Dios tiene para vos es que busques en el pueblo de Dios y que mires y pongas tu mirada en el pueblo de Dios, que no te proyectes afuera. Porque no vengamos con esas cuestiones de que si no conoce a Cristo, lo voy a traer a Cristo. No estoy en el proyecto de Dios. Dios a veces es tan misericordioso, no, Dios a veces no, Dios siempre es misericordioso, puede restaurar vidas, yo eso no lo dudo. Puede restaurar hogares de manera increíble. Pero si hoy tenés la posibilidad de decidir, decidí a formar tu hogar en el proyecto de Dios. Y la base de este proyecto de Dios tiene que ver con lo que Dios aprueba. Y lo que Dios aprueba es que esté justamente en su voluntad. Y en su voluntad está lo que se declara en la Biblia. Así que, primero, ¿querés conocer el proyecto de Dios? ¿Querés formar tu familia? Bueno, adelante, claro que sí. Adelante con esto. Pero que tu base y tu cimiento realmente sea firme en lo que la palabra dice. Conociendo el proyecto de Dios. Noé entendió y su familia entendió que había algo. Y la familia lo entendió a través de Noé. Porque Dios le habló a Noé. Nunca leemos en la Biblia que le habló a un hijo ni que le habló a la esposa. Le habló a Noé. Y Noé, entendiendo el proyecto y conociendo, se embarcó, literalmente se embarcó, porque fue un arca, ¿no? Pero se embarcó en el proyecto de Dios y comenzó a conocer el proyecto de Dios. Génesis 8, 15 a 18 dice, cumpliendo el proyecto de Dios, porque no solamente se trata de conocer el proyecto de Dios, sino también se trata de cumplir el proyecto de Dios, y dice... Dice así del 15 al 18, entonces habló Dios a Noé diciendo, después del diluvio y demás, dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra, ¿sí? Cumpliendo el proyecto de Dios. Noé entendió el mensaje de Dios, lo cumplió al pie de la letra y estaba disfrutando ahora de este proyecto ya en cierta medida cumplido,
pero con lo que se venía después. Y lo que se venía después en la vida de Noé era justamente, dice acá, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y si bien esto literalmente tomado tenía que ver con una fructificación de tener hijos y así seguir la historia de la humanidad, tenía que ver con eso, obviamente que tenía que ver con eso, pero si nosotros pensamos lo que Dios nos está pidiendo, que cumplir también el proyecto de Dios tiene que ver con esta capacidad que nosotros tenemos de multiplicar el pueblo de Dios que tenemos en nuestras manos, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vengan, y que Dios nos dé la posibilidad de poder seguir dando, heredando, compartiendo el proyecto de Dios, cumpliendo el proyecto de Dios. Y el último punto, Génesis 8:20, allí nomás, fíjense, reconociendo que el proyecto es de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Fíjense, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y esto es grandioso, pensar en un Noé que no solo fue fiel a la construcción, no solo fue fiel en transmitir el mensaje a su familia y compartir con su familia, sino que pasó todo esto y no se olvidó que había que adorar. Y eso es reconocer que el proyecto y lo que tenemos en nuestras manos es el proyecto de Dios. Y somos responsables de esto, ¿sí? Dios nos revela su proyecto. Dios nos dice lo que quiere para nosotros y lo que sueña con nosotros. Pero nosotros muchas veces no queremos ser parte del deseo de Dios, porque hacemos muchas veces lo que nosotros queremos, lo que nosotros caprichosamente a veces decidimos. Noé se caracterizó por la autenticidad, por el temor, por todos los atributos que podemos decir de Noé, que nos hablan de un hombre íntegro y un hombre que justamente era de una sola pieza. Y esa sola pieza le permitió disfrutar de las maravillas de Dios en su vida. Viviendo en el arca perfecta. El arca perfecta es Cristo. Y si vos querés que como Noé, vivir en el arca, como Noé le tocó vivir con su familia, ¿no? Le tocó vivir un buen tiempo allá adentro. Vivía en otro espacio, pero en un momento le tocó vivir en el arca con su familia. Y el arca es símbolo de Jesucristo. Es un símbolo. Entonces allí sí podemos decir que Jesucristo es el arca perfecta. Fuera del arca perfecta que es Cristo, no pretendamos construir nada. Porque nos va a pasar como los otros que se ahogaron, ¿me entienden? No es la idea. La idea es que si no estás en el arca que es Jesucristo, puedas hoy decirle sí a Jesucristo si nunca lo hiciste, contarle de tus pecados, contarle de tus debilidades, reconocer que Jesucristo, el arca perfecta, Él murió por vos. Y Él te puede hacer salvo y seguro. Noé, un ejemplo de fe, un ejemplo de temor, un ejemplo de saber lo que tenía que dejar al otro, porque él valoró mucho también lo que a él le dejaron. Y lo que a él le dejaron fue esta fe increíble hacia Dios, y él la siguió transmitiendo, y la siguió viviendo, y la siguió disfrutando. Así que es un desafío que tenemos hoy. Y si estás con nosotros por primera vez, o no por primera vez, tal vez hace tiempo, pero nunca conociste a Jesucristo, hoy te invitamos también de que te vayas de este lugar con Jesucristo en el corazón. Esto es una oportunidad. Vos podés seguir como era el texto inicial, siguiendo la vida que tenés ahora o siguiendo la vida que tenés hace mucho tiempo. Pero nosotros, como dice, pero yo en mi casa, dice, serviremos
a Jehová, como diciendo, los que ya nos decidimos por Cristo vale la pena seguir a Cristo, entonces te invitamos también a hacer una elección hoy y a refugiarte en el arca que es Jesucristo. Jesucristo dio su vida por vos para que puedas tener la salvación de una manera tan fácil, pero al mismo tiempo tan profunda y que no fue gratis porque le costó a Jesucristo su vida. Y Jesucristo dio su vida por nosotros y nosotros hoy nos podemos apropiar de la fe en Él. Vamos a orar. Y si hubiera alguien que tal vez después tiene inquietudes y quiere saber, dice, yo quiero saber más de este Jesús, yo quiero saber más de eso de ser salvo, yo quiero saber más acerca de temerle a Dios o de tener garantía en mi vida, o yo tengo deseos de reconstruir mi familia, porque tal vez mucha gente que llegan a las iglesias también vienen donde el problema siempre muchas veces ha sido la familia y vienen destruidos y Dios puede restaurar todo. ¿Lo creemos eso? ¿Sí? Bien, claro que sí. Creemos que Dios puede restaurar lo que nosotros no podíamos humanamente hacer. Oramos para terminar este momento. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bondad, gracias por darnos tu palabra, gracias porque con estos ejemplos que aparecen nos damos cuenta que tenemos identidad y queremos vivir pensando en lo que vamos a dejar como herencia, vivir en la fe, pensar en que tenés un propósito para nosotros, vivirlo de esa manera y disfrutarlo también de esa manera. Y de forma especial te pedimos por aquellos que están con nosotros, que tal vez todavía no te conocen, no han tenido un encuentro personal contigo, que puedan en esta mañana irse de acá con la salvación y con la garantía de que un día van a estar contigo. Gracias por lo que nos das y pedimos tu bendición al seguir un rato más juntos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay plenitud de gozo.